Bien, pues así están las cosas en el ámbito. Fíjese usted, y todavía no está, digamos, muy cerca el 18, y no precisamente el 18 de marzo, sino en el año 18, que es precisamente la sucesión presidencial. Y sin embargo ya se están resintiendo todos estos cambios. Todos estos cambios que se están dando en el gabinete presidencial son precisamente con la mira puesta en la sucesión presidencial de el 2018. Entonces, ya vaya haciendo usted sus cuentas, porque en este tren de la sucesión, pues algunos están cayendo y otros se están trepando de última hora, aunque sea en el último vagón. Pero dicen que más vale ir arriba, aunque sea en los de tercera, en los vagones de tercera. Al estilo de la bestia, ¿no? Así es. Al estilo de la bestia. Sí. Los migrantes, pero los migrantes políticos que están buscando los acomodos para el 2018. Fíjate que tenemos nada más y nada menos que una interesantísima entrevista. Y bueno, alguien que sí nos va a dar luz sobre esta situación de la economía de nuestro país. Nada más y nada menos que un especialista en la cuestión económica financiera. Estamos hablando nada más y nada menos que de Miguel Ángel Calderón. Maestro Miguel Ángel Calderón, buenas tardes. Miguel Ángel Calderón Rodríguez. Humberto, ¿cómo estás? Miguel Ángel, bien, con el gusto de saludarte, porque estamos esperando precisamente hablar contigo para entender de qué se trata, cómo podemos leer entre líneas estos cambios que se dieron el día de hoy en el gabinete financiero del gobierno federal. Perfecto. ¿Quién más está contigo? Luis Carlos Ortega. Luis Carlos, ¿cómo estás? Sí, Miguel Ángel. No, hombre, con este dueto, tu servidor y con este dueto, sí. ¿Para qué quieres explicación económica? ¿Estará usted de acuerdo conmigo, ¿no, maestro? ¿Sí? ¿Estará usted de acuerdo conmigo en un cartón que manejaba yo? Que precisamente los problemas en Hacienda tenían que ver con un Aristóteles en lugar de un Pitágoras, ¿no? Exactamente. Acuérdense que la economía surge primeramente de la filosofía, ¿eh? Sí. Acuérdense, incluso durante muchos años, en las escuelas de economía se enseñó filosofía. Sí. Y había un maestro que nos decía que habíamos perdido el sentido de la vida porque en economía nos habíamos ido a los números. Sí. Y habíamos perdido el sentido del ser. Impresionante, ¿no? Impresionante. Interesante. Sí. Pero bueno, pues aquí estamos. Pero en nuestro país habremos perdido el sentido del ser. Porque tenemos nomás el de estar y el del deber. Exactamente. Pues déjenme platicarles de esto. Miren, el cambio yo creo que del secretario de Hacienda no modifica en nada, no va a modificar en nada lo que se está por presentarse en el día de mañana incluso, que es el compromiso de entregar el paquete económico 2017 y los lineamientos de política económica que también deben ser entregados a la Cámara de Diputados para su discusión. Tenemos la realidad de las cosas, es una situación muy complicada a nivel nacional, y esto creo que el mismo exsecretario ya lo planteaba, en donde el recorte de gasto público va a andar seguramente, y los datos que conocemos hasta el día de hoy, en cerca de 300,000 millones de pesos. El año pasado, para el 2016, se recortó 130,000 millones, siendo los últimos 30,000 se recortaron cuando, con el pretexto que había entrado a Inglaterra, quería salirse Inglaterra de la Comunidad Económica Europea, pues nos iba a impactar, cuando en realidad nuestra relación comercial con Inglaterra es verdaderamente minúscula. Entonces lo usó de pretexto para bajar esos 30,000 millones de pesos. Entonces, el paquete pretende básicamente que el gobierno no gaste más de lo que no necesita. Y esto va a implicar, lógicamente, también, no solamente el recorte presupuestal, también va a implicar gastos de austeridad fuertes a nivel de gobierno. ¿Por qué razón? Bueno, porque aquí hay una serie de responsabilidades que el mismo gobierno generó en los últimos, y no es de los últimos 4 años, es de los últimos 24 años, que fue entrando en una dinámica distinta a la que se tenía, y fue incorporando una serie de recursos que aparecían antes como deuda pública, se los pasó a Pemex, se los pasó al Infonavit,
se los pasó a los gobiernos de los estados que no se les permitía de ninguna manera endeudarse, y hoy parecería que tenemos una deuda de las más pequeñas de los países desarrollados, que andamos en el 48% del PIB, cuando los norteamericanos están en el 107% del PIB. Pero bueno, ellos por el tipo de relación comercial y de poderío pueden manejarla. En el caso nuestro es muy complicado, y aparte la deuda, que empezó siendo de 42% al inicio del sexenio, ahorita anda en el 48%, y si quisiéramos avanzar, pues tendríamos que verlo en dos sentidos. Uno, endeudarse más, o la otra, buscar captar mayores recursos de la propia población. De ahí por qué el ataque hacia la informalidad y por qué Hacienda ha sido cada vez, sobre todo a través del SAT, ha sido cada vez más incisivo con los contribuyentes. Y la otra, pues tenemos un problema, que no parece tener solución, sí, que es el problema del precio del petróleo, que aunque algunos auguran que podía subir a $67, pues no va a andar en los 117 que andaba hace año y medio. Incluso hay algunos que son más pesimistas, que hablan de que el petróleo podría bajar a $20. Y el problema del petróleo no es solamente en sí mismo el problema con Pemex, sino que 1/3 del presupuesto público del país y 1/3 de los ingresos del país, de los ingresos del país, el presupuesto del ingreso, dependen del petróleo. Y aparte, el problema del petróleo es que dejamos de producir 1/3 de lo que se producía antes, de 3.4 millones de barriles, bajó a 2.4. Entonces, realmente las condiciones de las finanzas públicas están muy complicadas, y la realidad de las cosas es que el cambio de secretario no es más que un cambio de personas, no es un cambio de procedimientos, ni es un cambio de los mecanismos de operación de la Secretaría de Hacienda. Eso definitivamente ya está visto, ya está presentado, y ahí creo que no hay vuelta atrás. O sea que tú consideras que el cambio simple y sencillamente es un cambio de personas y que no hay ninguna modificación en cuanto al proceder para hacer frente a esta situación que se avecina. No, definitivamente que no, Humberto y Luis Carlos, por una razón. El paquete tiene que ser presentado mañana, o sea, tienes tiempos límites. Sí. Porque a partir de que el Congreso autoriza el presupuesto, es en donde empieza ya a definirse qué le toca a cada secretaría, y después qué le va a tocar a cada estado, y finalmente cómo llegan los recursos a los municipios. Entonces hay tiempos fatales que la Secretaría de Hacienda tiene para los recursos, y también para aplicar todas las acciones de política económica que está requiriendo, en donde tiene que definir la tasa de crecimiento, el precio del barril que se dice que quedaría en $42, y la llegada de una persona que viene de desarrollo social a Hacienda. Definitivamente no estás dejando en la decisión de él como personaje lo que se está haciendo. Ya la estructura hacendaria, y conociendo cómo se maneja el gobierno en esa estructura, definitivamente no se va a mover absolutamente nada. En todo caso, los errores que haya serían errores ya de la Secretaría, no del nuevo secretario. Probablemente. La cuestión, evidentemente, es a nivel del bolsillo familiar. Hablamos de que el panorama para 2017 se augura inestable por la cuestión precisamente de la caída del precio del petróleo y la situación que guarda el comparativo entre la moneda mexicana y la norteamericana, que algunos señalan que va a estar más o menos estable en términos de paridad, pero que podría también tener algún impacto en cierto momento. Pero la situación para el bolsillo del común de los mortales, ¿cómo se augura para el próximo año? Lo que queda de este y el próximo año. La situación de que en el caso de la economía familiar. Mira, yo creo que podemos decir que se mantendrá en la misma posición que está ahorita. No creo que empeorara para este año. Pero el año que entra, si las finanzas públicas no son manejadas con la austeridad que se dice, y el gobierno manda señales negativas hacia la sociedad, puede ser que entonces haya una retracción de la economía. ¿Por qué? Porque las empresas, que son las que generan los empleos, al ver que no hay visos buenos hacia el crecimiento, pueden empezar a retraer sus inversiones. Puede ser incluso que no entraran nuevas inversiones extranjeras, ¿no? Y la otra, que no pudiese sostenerse en la posición que actualmente tienen estas inversiones. Entonces yo creo que sí habría esa situación de inestabilidad, pero que la podríamos ver sobre todo a partir de febrero o marzo del próximo año.
Eso es. Entonces, la consideración es que como el Titanic, de todas maneras, ya está previsto el choque, pero ya no hay ninguna fuerza que lo pueda evitar. Sí, y efectivamente, no solamente hay un choque interno, hay un choque externo también. Incluso hay los analistas financieros internacionales auguran una crisis financiera de altas dimensiones Sí. por el exceso de circulante que hay en el mundo y la reducción de consumidores y la reducción del propio consumo que se ha realizado en muchas empresas. Entonces, el desarrollo de productos más baratos aparentemente permiten un mayor poder adquisitivo de la población. Sí, lo que sucede es que también se van retrayendo las empresas porque van utilizando cada vez más tecnología Sí. y cada vez menos mano de obra y por lo tanto menos consumidores. Eso Ese es el problema a nivel internacional. Y Miguel yo creo que Ángel, sí vamos a tener tiempos difíciles. Un placer, como siempre, platicar contigo, Miguel Ángel. Desafortunadamente se nos agota el tiempo. No se preocupen, muchachos, que estén muy bien. Quisiéramos agradecerte profundamente que nos haya recibido la llamada para hacernos luz sobre estos temas. Muchas gracias. Abrazote, que estén muy bien y cuídense mucho. Quedamos Ese- pendientes con Miguel Ángel Calderón Rodríguez, economista destacado y maestro universitario y desde luego secretario técnico del municipio. Nos vamos a una pausa. Ya volvemos. Tercera ley.